Vamos a empezar, voy a compartirles un mapa que, que hice. Voy a compartirles un mapita que hice para hablar de ese tema. Pero antes de hablar del posmodernismo, me gustaría preguntarle a alguno qué entiende por moderno. Cuando yo uso esta palabra moderno, ¿qué cosa será lo moderno? Moderno, ¿a qué suena eso? Algo actual, ¿no? Algo que está vigente, algo que es de ahora. Moda. Popular. Bueno, la moda, lo popular, algo que está actual, algo que está Pero no, vigente. Sí, es probable que eso sea lo primero que se nos viene a la mente, que cuando hablamos de moderno o modernismo, estemos pensando en cosas como la tecnología, los celulares, por ejemplo, el internet. Pero resulta que el modernismo, aunque es moderno, es viejo. La modernidad es vieja. La modernidad comenzó en el siglo XVI. A las épocas del siglo XX se les dieron nombres y la modernidad comenzó en el siglo XVI y ya pasó. Tan es así que ya no estamos viviendo la modernidad, sino que estamos viviendo la posmodernidad. ¿Listo? Ahora voy a hacer ahora sí la presentación del mapita, habiéndoles dicho eso que les dije hace un momento. Aquí está, por decirlo de alguna manera, la historia de los últimos 20 siglos. Y quiero que por favor tengan muy presente esa línea de tiempo durante todo lo que yo les voy a estar explicando. ¿Listo? Jesucristo. De Jesucristo al año 2021. Este es un mapa de todo lo que nosotros conocemos como la era cristiana. La era cristiana. A Jesucristo lo vemos en el, aunque realmente Jesucristo nació en el año 2 antes de Cristo. No sé si sabían que no es exacta la cronología que tenemos. Pero bueno, después de Jesucristo, ustedes saben, el mundo empezó a ser transformado. Dios a través de su iglesia hizo tremendas cosas. Para los tiempos de Jesucristo ya el imperio romano llevaba varios siglos en el poder y en el año 476 el imperio de Roma cae. ¿Por qué es importante ese acontecimiento? Esas marcas grandes que ustedes ven en la línea de tiempo son marcas temporales históricas, son marcas que nos dicen que algo pasó, algo cambió. Claro, algo cambió cuando Roma cayó. ¿Qué cambió? Pues que el mundo siempre había estado organizado a través de imperios. Y el último gran imperio fue el imperio romano. Del imperio romano hacia atrás existe eso que nosotros conocemos como la antigüedad. ¿Dónde comienza la antigüedad? Desde el principio de los tiempos hasta la caída del Imperio Romano. Después, en el año, bueno, para el siglo XV, de 1400 en adelante, en el mundo ocurre algo extraordinario que eh, empieza a moldear la manera de ver el mundo de una manera muy distinta hasta la época, lo que se conoce como el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Para los que de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar el tema. Fue un momento en el cual empezaron a surgir inquietudes por recobrar la época clásica, la época de los griegos, recuperar su literatura. Empezó a surgir un interés muy grande por las artes, las ciencias, la arquitectura. Y a ese movimiento cultural del Renacimiento que comenzó en Italia y se extendió hasta Europa, a ese movimiento cultural se le llamó así, el Renacimiento, como el resurgir, el renacimiento de qué, el renacimiento de la cultura. Entre el siglo XV y el siglo XVI, este mundo sufrió muchísimos cambios, ya se van a dar cuenta por qué.
Resulta que al lado de este renacimiento, este nuevo interés en las artes, en las ciencias, ocurrió un evento trascendental que hizo que el mundo antiguo descubriera que había un mundo perdido que ellos no conocían, América. En 1492 se descubre el continente americano y, y ahora el mundo ya no era tan pequeño como los hombres pensaban, sino que ahora el mundo es muchísimo, muchísimo más grande. Al lado de eso, en 1517 ocurre la Reforma Protestante, que ustedes, como son parte de iglesias reformadas, conocen seguramente bastante acerca del tema. Martín Lutero, el 31 de octubre de 1517, en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, clava 95 tesis en la puerta de la catedral y comienza un movimiento revolucionario en la iglesia que terminó separando un enorme grupo de cristianos a los cuales llamaron protestantes. Vean cómo a medida que van pasando los eventos trascendentales de la historia, las épocas van cambiando. Ahora en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿qué está pasando en la humanidad? Hay una humanidad que tiene una expectativa enorme de cambios. ¿Por qué? Porque ahora redescubrieron las artes, acaban de descubrir América y un monje, Martín Lutero, acaba de redescubrir, por así decirlo, la Biblia. Entonces podríamos decir que entre el siglo XV y XVI ocurrieron los grandes descubrimientos. Hubo algo que en esa época, fue en el siglo XV, 1440 y tanto, se inventó la imprenta. En esa época se inventó la imprenta y las ideas de esa época se regaron, se hicieron virales. La invención de la imprenta hizo que el conocimiento se esparciera muy, muy rápidamente a través del mundo de aquel entonces y que los conocimientos por primera vez se compartieran muy, muy rápidamente. Eso hizo que se acabara esta época que se llama la Edad Media. La Edad Media es la transición entre la antigüedad y la modernidad. Ustedes están viendo esos titulitos en rojo allá abajo. La Edad Media. Hablemos un poquitico de la Edad Media. Desde la caída del Imperio Romano en 476 hasta el descubrimiento de América, ocurrió algo en el mundo que muchos, digamos, quieren presentar como una especie de paréntesis, una especie de pausa, como que en esa época no hubo grandes cambios. Y bueno, la verdad es que sí, durante casi 1000 años este mundo siguió igual, con la diferencia de que durante la Edad Media la iglesia se convirtió en la institución más poderosa sobre la tierra, la iglesia católica en aquel entonces. Con el descubrimiento de América se hace un rompimiento, se hace un quiebre. Me ayuda con el micrófono. Ya un momento. Gracias, gracias. Se hace un quiebre en la historia porque la Iglesia Católica hasta ese momento, que es la institución más poderosa del mundo, es una iglesia que está viciada, corrompida. El poder ha corrompido a esa iglesia. Y los hombres han empezado a darse cuenta del abuso, de la manipulación. La Reforma Protestante fue una respuesta a todos los abusos que la iglesia cometió sistemáticamente durante muchos siglos. No todo en la iglesia ha estado corrompido durante esos 1000 años, no, pero una buena parte sí. En la Reforma Protestante se hace, se hace algo que el mundo no había visto, y era que alguien desafiara a esta institución tan poderosa como la Iglesia Católica con una Biblia. ¿Quién hace eso? Martín Lutero y después los otros reformadores. Listo. Después
del descubrimiento de América, de la Reforma Protestante y del Renacimiento, esos eventos de los grandes descubrimientos, entramos a la etapa de la modernidad. Y como yo les dije al principio, la modernidad es vieja, porque la modernidad comenzó por allá en el siglo XV, a principios del siglo XVI. Resulta que los hombres, bueno, hay que ver un poquitico de filosofía para entender cómo fue el pensamiento de aquella época. Los hombres empezaron a dudar de todo. La misma reforma alimentó el que los hombres se cuestionaran las cosas, que tuvieran libertad de pensamiento, que ya no creyeran ciegamente en lo que una institución decía. Y al lado de la reforma protestante, e incluso antes, a principios del Renacimiento, se venía gestando algo en el corazón de las personas de aquella época. Aquí estamos describiendo el mundo europeo todavía. ¿Qué estaba ocurriendo en el corazón de la gente? En el corazón de la gente estaba surgiendo la inquietud de que ya Dios no estuviera más en el centro de las cosas, sino que el que debía estar en el centro de todas las cosas era el hombre, el hombre. Esto es muy importante y básicamente todo lo que vamos a hablar tiene que ver con esto. Hasta la Edad Media, en la antigüedad y en la Edad Media, el mundo tenía una cosmovisión, el mundo cristiano, ¿no? Estamos hablando de este mundo cristiano. Este mundo de la cristiandad tenía una cosmovisión teocéntrica, teo Dios, Dios en el centro. Entonces, la vida, el trabajo, la fe y todas las cosas giraban alrededor de el cristianismo, la política, la economía, todo giraba alrededor de Dios, de la Biblia, de la fe cristiana. En la modernidad, el hombre ya no quiere más a Dios en el centro de su vida, sino que ahora el hombre quiere que el hombre esté en el centro de su vida. El mundo va a pasar de ser un mundo teocéntrico, centrado en Dios, a un mundo antropocéntrico, centrado en el hombre. Y esa es la principal característica de la modernidad. La modernidad es la época de la historia de la humanidad en la que la humanidad se centró en ella misma y empezó a creer que esa fe en el hombre lo iba a llevar a la humanidad a su máximo, eh, a desarrollar su máximo potencial, a alcanzar las cumbres más altas de las ciencias, de la tecnología, de la política, de la economía. El mundo iba a ser por fin, según el pensamiento de la modernidad, el mundo iba a ser por fin un lugar mejor. ¿Por qué? Porque el hombre ahora tenía las riendas del mundo. Ahora el dueño, señor y amo del mundo era el hombre y no Dios. A este movimiento, ojo a esto, a este movimiento, a este pensamiento que pone al hombre en el centro de todas las cosas, es al que llamamos humanismo. Humanismo. A veces la gente confunde humanitarismo con humanismo. El humanitarismo es tener compasión de las demás personas solo por el hecho de ser humanos. No, 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 no. El humanismo no tiene que ver con eso. El humanismo es una cosmovisión. Una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Es una forma de ver la vida. Son unos lentes a través de los cuales tú ves el mundo. Eso es una cosmovisión. El humanismo es una cosmovisión. Así como, así como el cristianismo es una cosmovisión y fue la cosmovisión predominante en el mundo hasta la Edad Media, ahora en la modernidad el humanismo va a querer ese lugar. El humanismo va a querer ser la cosmovisión reinante, que el hombre esté en el centro de todas las cosas. Eso va a pasar en la modernidad. Alguno dirá, pero espere, pastor, yo había escuchado que la reforma protestante había cambiado mucho al mundo. Sí, pero al lado del protestantismo cristiano, que volvió a las raíces bíblicas de la fe, también estaba desarrollándose este movimiento.
este movimiento humanista, que quería desplazar a Dios de todas las cosas y que la razón gobernara. Poco a poco, la idea de Dios empezó a ser desplazada de la filosofía, por ejemplo. Poco a poco empezó la idea de Dios a ser desplazada de el concepto de lo que es una sociedad. Poco a poco el hombre se fue desligando de todas las, digamos, de todas las barreras morales que el cristianismo le puso durante siglos, y el hombre empezó a pensar, no, 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 nosotros podemos establecer de aquí en adelante lo que está bien y lo que está mal. ¿Dónde ve uno eso mucho? En la filosofía. En la filosofía, poco a poco Dios va siendo descartado hasta que el filósofo más importante de la modernidad, ojo a esto, el filósofo más importante de la modernidad, Friedrich Nietzsche, llega a esta conclusión: Dios ha muerto, Dios está muerto. Alguien dirá, qué tonto, Dios no se puede morir, Dios es eterno, es inmortal. Eh, sí, es verdad, Dios no puede morir, pero Nietzsche a lo que se refería es a que en la filosofía y en el pensamiento de la gente de la época, Dios estaba muerto. ¿Ven? A eso se refería Nietzsche cuando dijo esa frase. Como que el mundo ya no necesita a Dios. El hombre debe salvarse a sí mismo, y el hombre debe encargarse él de sacar adelante este mundo y de desarrollar todas las cosas. Durante esta época de la modernidad, que es muy importante entenderla para entender la posmodernidad en la que vivimos, durante esta época de la modernidad, lo que gobernaba era la razón. La razón. El hombre podía llegar a la verdad a través de la razón. El primero en enseñar eso fue el filósofo René Descartes, que de alguna manera trató de trasladar la lógica de las matemáticas hasta la filosofía. ¿Cómo? Pues si a través de la razón yo puedo encontrar verdades absolutas en las matemáticas, pues también a través de la razón debo ser capaz de encontrar verdades absolutas en la filosofía y en la vida práctica. No necesitamos de una revelación, no necesitamos de una Biblia, no necesitamos de una iglesia o un pastor. A través de mi propia cabeza, yo voy a ser capaz de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Después de Descartes, otros filósofos, como por ejemplo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, le mostró al mundo que el cristianismo no era tan necesario, no era tan necesario, que nosotros podíamos llegar a muy buenas conclusiones sin necesidad de ser cristianos. Y muchos de los filósofos que nosotros estudiamos en el colegio, en las universidades, pertenecen a este momento, a esta época de la historia del cristianismo, a la modernidad. Y ustedes se van a dar cuenta, si hacen un estudio juicioso en la filosofía, cómo poco a poco la idea de Dios va siendo desechada, hasta que el ateísmo empieza a gobernar la filosofía. Quizás el filósofo que se encargó, bueno, el que se encargó de matar a Dios en la filosofía, se los estoy explicando, fue Nietzsche. Pero ya otro filósofo llamado Immanuel Kant se encargó de decirle al mundo que no solamente no necesitábamos a Dios, sino que no necesitábamos las cosas espirituales. Immanuel Kant quería que los hombres comprendieran el mundo sin la necesidad de ver cosas espirituales en el mundo. Cosas espirituales como qué, como la verdad, porque la verdad es un bien espiritual, como la justicia, como la misericordia, la bondad. Esas cosas, según él, ya no son tan necesarias. El hombre, a través de la razón, va a llegar a saber lo que es bueno y lo que es malo. Durante la modernidad se desarrollaron muchísimos avances científicos. Muchos de los inventos de los que hoy disfrutamos tienen su origen allá. La revolución industrial
tuvo su momento allá en la modernidad y el mundo empezó a cambiar, las ciudades empezaron a crecer, un deseo pujante por el progreso empezó a llenar la mente de los hombres, había una gran expectativa. La modernidad va desde el descubrimiento de América hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. En esas dos guerras, todo lo que la modernidad prometía se fue al suelo. Porque resulta que el hombre se enfrascó en la guerra más grande que la humanidad hubiera visto. Una guerra, dos guerras mundiales. Entre las dos guerras hubo una crisis económica terrible que dejó a millones sin empleo, que fue la crisis de 1929. Y ese es el mundo en el cual se encuentra el hombre. Y ahorita voy a explicarles un poco más de eso. Hacia la década de 1960, vean que pegamos muchos brincos. Hacia la década de 1960 el hombre está decepcionado de este mundo, de todo lo que la modernidad prometía. Y empieza una especie de decepción en el mundo de todas aquellas cosas que se consideraban ciertas en la modernidad, pero que ya son obsoletas, ya no sirven. Y ahora el mundo en realidad no tiene sentido. Y hay que obligar al mundo a que tenga sentido para este hombre que ha pasado de la modernidad. ¿Quiénes son los posmodernos? Nosotros, todos los que me están escuchando, todos nosotros somos hombres posmodernos. Y en nosotros, de alguna manera, subsiste la modernidad. Cuando una persona, por ejemplo, dice que se necesitan pruebas científicas para creer en algo, que necesita que algo sea razonable, por ejemplo, cuando usa esas expresiones, es la modernidad hablando a través de él. Es la modernidad. Cuando una persona eh, necesita que su razón comprenda algo para aceptarlo como verdadero, es la modernidad que todavía está, como por decirlo de alguna manera, latiendo dentro de nosotros. La modernidad, la posmodernidad es como la consecuencia lógica de la modernidad. La modernidad al final terminó llevando al hombre a la destrucción en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero muchas de las cosas valiosas de la modernidad no se perdieron y no las enterramos, sino que las hemos acoplado a este mundo en el cual vivimos. Alguien decía que la modernidad era como la construcción de un precioso castillo y la posmodernidad es ese castillo hecho ruinas y los hombres viviendo en él. Vivimos en un mundo que hace poco fue hecho pedazos y nosotros no nos damos cuenta porque cuando nacimos el mundo estaba funcionando bien. Pero este mundo vivió dos guerras que lo destrozaron, lo partieron en pedazos y nosotros de alguna manera vivimos en las ruinas de ese mundo. Pero pastor, ¿cuáles ruinas? Sí, ruinas en la moral, ruinas en la filosofía, ruinas en la educación, ruinas en la política, ruinas en todas partes. En el posmodernismo vivimos una religión sin fe, una historia sin pasado, vivimos una filosofía sin razón. Todas esas cosas que en la modernidad en algún momento fueron importantes, el posmodernismo las sepultó, ya no quiere saber nada de eso. Para algunos de pronto esto ya está harto, ya está aburridor ese tema, porque le están hablando de historia. Algo característico del hombre posmoderno, aborrece la historia, la aborrece. El hombre moderno amaba la historia porque pensaba que estudiando la historia iba a poder anticipar lo que el futuro le iba a presentar. El hombre posmoderno no quiere saber quién era su abuelo o su bisabuelo, no quiere saber qué fue el Bogotazo, no quiere saber eh, quiénes eran los chulaviques, no quiere saber quién era Gaitán, no quiere saber qué fue la guerra de los 1000 días, no quiere saber nada de esas cosas porque esas cosas son de los viejos. Y ya no importa las cosas de los viejos, porque los viejos ya tuvieron su oportunidad en este mundo y fracasaron y les fue mal. En cambio, nosotros los jóvenes sí sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Ven? Ese espíritu que desprecia la historia de estos 20 siglos es el espíritu del posmodernismo. Sigamos. Aquí está resumida de alguna forma la cosmovisión de la Edad Media y la cosmovisión del mundo moderno.
El mundo de la Edad Media, como les dije hace un rato, era teocéntrico. El cristianismo era la cosmovisión predominante y la Biblia en ese momento es la máxima autoridad. En el mundo moderno, el mundo del siglo XVI a principios del siglo XX, en ese mundo moderno, no. El mundo ya no es teocéntrico, es antropocéntrico. Y el humanismo empieza a ser la cosmovisión predominante. Y quien gobierna en ese mundo moderno es la razón. La razón es la máxima autoridad. El mundo moderno prometía mucho progreso en todas las áreas, la industria, las ciudades, máquinas por montones. Había que contaminar y había que casi que esclavizar a los trabajadores, pero caramba, había progreso, había plata. Es en la edad moderna donde surge el capitalismo. Antes del capitalismo, la economía funcionaba de una manera diferente. Funcionaba, bueno, antes del capitalismo y al ladito existió el mercantilismo, que consistía simplemente en transportar mercancías y sacar provecho de eso. Antes del mercantilismo y el capitalismo existía el feudalismo, que de pronto ustedes recuerdan en el colegio, era una manera de emplear siervos en las tierras para que trabajaran las tierras para un poderoso, un príncipe, un duque, cualquier persona que poseyera la tierra. Ya en la era moderna la gente no está tan apegada a la tierra, la gente quiere es correr a las ciudades, porque en las ciudades es donde está el progreso. El campo no, no. Vaya y regales en una fábrica, pero trabaje en esa fábrica. ¿Por qué? Porque la humanidad entera va rumbo hacia el progreso. Vienen tiempos maravillosos de prosperidad, de economía para todos. Cada persona va a poder tener su casita, cada persona va a tener un trabajo bien remunerado. Ahora tenemos vehículos, tenemos medicinas. Todos los días habían inventos en la época de la modernidad. Entonces, como que todos los hombres tenían la ilusión de que el siglo XX traía un tremendo regalo, como, no sé, como una gran sorpresa en sus manos. ¿Qué sorpresa le traía el siglo XX al hombre moderno? Destrucción, hambre, muerte, dos guerras mundiales. El hombre esperaba progreso y lo que vino en el mundo, al final del mundo moderno, fue una gran decepción. Así termina el mundo moderno, con una tremenda decepción. Al lado del capitalismo surgió también el marxismo, como una doctrina que buscaba de alguna manera rescatar a los trabajadores de las garras del insaciable capitalismo que oprimía y destruía a los trabajadores. Esas ideas de que a través de la ciencia íbamos a alcanzar todo el progreso, ya no, ya esas ideas hay que echarlas a la basura, porque la ciencia que prometía el progreso, esa misma ciencia fue la que produjo una bomba atómica. Esa misma ciencia fue la que produjo armas más avanzadas, armas de destrucción masiva para acabar con la población que nunca había visto esto. No pasó mucho tiempo y la gente pasó de ver un automóvil en las calles a ver un tanque de guerra destruyéndolo todo a su paso. Ciudades en Europa fueron pulverizadas. ¿Han visto documentales de la Segunda Guerra? ¿Cómo quedó Berlín cuando los aliados entraron allá? El mundo se quebró en pedazos. Millones murieron. Todas esas promesas que la ciencia había hecho, que el humanismo había hecho, terminaron en nada, en una gran decepción. Quiero que lean lo que dice Génesis 11 del 3 al 4. Creo que todos conocemos esta historia. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quiero hacer una pausa acá.
quiero preguntar, ¿ustedes ven alguna semejanza entre lo que pasó en la Torre de Babel y lo que pasó con el modernismo? Andrés, ¿ves alguna semejanza entre la Torre de Babel y el modernismo? Sí, querer, querer alcanzar el cielo, ¿no? Quererse hacer un buen nombre, buscar como la trascendencia, ¿no? Eh, unirse con un propósito, pero no un propósito en ellos mismos, ¿no? Como en algo de ambición. Creo que la modernidad, las consecuencias o lo que nos lleva a la posmodernidad es lo mismo, ¿no? Unas ambiciones, ¿sí? Hacernos en el individualismo un buen nombre. Entonces creo que hay mucha semejanza. Bueno, sí, sí, correcto. Ustedes, yo creo que se imaginan que después de que la Torre de Babel es abandonada porque las lenguas de los hombres son confundidas, los hombres están decepcionados. ¿Cuántos años habrán empeñado construyendo la torre? Tuvieron que desarrollar la tecnología para levantar la torre y ahora la torre hay que abandonarla. El proyecto humano de la Torre de Babel fracasó, el proyecto humano de la modernidad fracasó. ¿Por qué fracasa el proyecto humano de la modernidad? ¿Por qué fracasa? ¿Por qué termina tan estrepitosamente como termina? Qué dice Edgar? ¿Por qué Bueno, fracasa ese siendo, proyecto? bueno, yo creo que el proyecto fracasa porque va en contravía del propósito soberano de Dios. Eh, Desde un principio, Dios establece que, digamos, el estándar, si lo podemos llamar de alguna manera, es su propia gloria. Entonces, todo aquello que milite o que se manifieste en contra de ese gran proyecto, pues tiene que fracasar. Fracasa en sí mismo. Es insostenible por sus mismas bases intrínsecas, epistemológicas y demás. Ya, todo lo que el hombre construya que no gira alrededor de la gloria de Dios, pues tiene que ser destruido en sí mismo o tiene que ser destruido por Dios, como sucederá en el futuro. Entonces, pues toda empresa humana que que no se alinee a estos principios, pues necesariamente tiene que fracasar. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Edgar. Bien, sigamos. Sigamos. Hay un filósofo llamado Jean-François Lyotard. Fue quizás el primero en proponer esta idea del posmodernismo, por allá en la década de los 70. Y él definió el posmodernismo como la pérdida de la fe en los grandes relatos y la validez de los pequeños relatos. Esto es crucial que lo entendamos, esto es muy importante. ¿Qué son los grandes relatos? ¿O a qué nos podemos referir como los grandes relatos? Los grandes relatos son las grandes cosmovisiones que de alguna manera lo unificaban todo, hacían que todo el mundo funcionara de la misma manera. Hubo 4 cosmovisiones que entraron en crisis y por decirlo de alguna manera perdieron credibilidad, la gente ya no creía más en eso. Por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo que prometía trabajo y riquezas para todos los hombres, que a través del libre mercado cada persona pudiera prosperar. El capitalismo fracasa porque al final de cuentas solamente unos pocos acumulan riquezas a costillas de un montononón de trabajadores. No solamente acumulan capital, acumulan tierra. Y lo que uno ve es a campesinos que migraron a las ciudades, y en las ciudades vienen a pasar necesidades que rayan en la indigencia, desempleo, hambre. Hay una película que ilustra muy bien las consecuencias del capitalismo salvaje de principios del siglo XX. Es la película de Charlie Chaplin, Tiempos Modernos. Precisamente se llama así, Tiempos Modernos. Se las recomiendo. Súper recomendada. Hoy cuando se termine esta charla, búsquela en YouTube
Es viejita la película, es muda, pero es maravillosa, tiempos modernos. Se va a divertir mucho además, porque Chaplin era genial. Así como el capitalismo, ya la gente no le cree tanto al capitalismo, tampoco le creen mucho al marxismo, porque el marxismo también proponía un estado en el cual no solamente iba a haber trabajo, sino que la riqueza iba a ser repartida por igual. ¿Qué pasó con los estados que lograron de alguna manera implementar el marxismo en sus economías? Fracasaron, fracasaron. La Unión Soviética, que durante tantos años le hizo propaganda al marxismo, finalmente fracasa como proyecto social, se quiebra desde adentro y el mundo ya mira con malos ojos al marxismo. Ya no es la esperanza de los obreros, ya no. Porque pasó algo muy similar a lo que pasó con el capitalismo. Finalmente los que progresaron dentro del marxismo fueron los que gobernaban, los poderosos dentro del marxismo, y no la clase obrera. La clase obrera era más bien como un trampolín para que unos pocos vivieran bien. Hay una fábula de George Orwell, se llama La Granja. Si quieren ver un videíto en donde resume, es una animación en donde está esa historia de la granja, y la granja representa muy bien todo lo que ocurrió con el marxismo. Se la recomiendo, no les voy a dar spoiler, vean esa película, está en YouTube también, y van a entender mucho de lo que pasó con el marxismo. La gente ya no cree en el capitalismo, no cree en el marxismo, tampoco cree en el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Otros lo llaman la ilustración. Durante la era moderna, todos los avances científicos, toda la tecnología, eh, toda la filosofía, le hizo creer al hombre que a través de la razón iba a alcanzar la verdad, iba a alcanzar la justicia, iba a alcanzar el bienestar. Y lo que los hombres vieron fue otra cosa. Vieron que los conocimientos científicos y técnicos que el hombre alcanzó, los usó para destruir a otros hombres. Y la razón ya parece que no tiene ningún sentido. La razón llevó al mundo a su destrucción. Entonces, ¿por qué seguir creyendo en eso? Ya la gente ha perdido la fe en las ciencias y ha comenzado ahora a volverse otra vez a las fábulas, a los cuentos raros. Es en esta época de los años 60 donde surge nuevamente en el mundo la inquietud por las cosas místicas. A eso es a lo que le llamamos la nueva era. Otra vez el hombre quiere volver a la superstición del zodiaco. Quiere mirar a las estrellas para que los astros le digan, ay, tú eres Tauro, tú eres Tauro, tú eres Piscis. Entonces hoy te va a ir bien, mañana te va a ir mal. Lo que hicimos en Occidente fracasó, miremos por allá en Oriente. Y entonces hagamos meditación trascendental, yoga, volvámonos vegetarianos. Y todo ese cuento es la respuesta a la decepción de la humanidad en la ciencia y en la razón. Echemos eso a un lado y ahora, no sé, compremos unas hierbas y pongámonos a meditar bien chévere. El cristianismo. Esto hay que explicarlo muy bien porque desafortunadamente la modernidad también afectó el cristianismo y lo fue debilitando. Poco a poco los hombres perdieron de vista el cristianismo bíblico y empezaron a adoptar un cristianismo humanista en el cual el centro no era Dios, sino el centro era el hombre. En ese cristianismo humanista se empezó a dudar de la inspiración de las escrituras. Surge entonces la teología liberal, surge la alta crítica, que dice la Biblia contiene la palabra de Dios. No dice que la Biblia es la palabra de Dios, sino que la contiene. Y ahora le toca al hombre determinar qué es palabra de Dios en la Biblia. Ese cristianismo viciado, ese cristianismo corrompido de humanismo, es el cristianismo del que el mundo se decepcionó. Es de ese cristianismo humanista del que el mundo se ha decepcionado. Y ahora la gente les quieren hablar de Cristo y dicen, no, yo ya conozco, yo ya sé. Y realmente el mundo había perdido hacía tiempo de vista
lo que era realmente el cristianismo. ¿Qué era realmente el cristianismo? Lo que los reformadores lograron mostrarle al mundo en su momento. Pero ya en esta época, en los años 60, el cristianismo está muy debilitado en el mundo. Los hombres ya no hablan de nuevo nacimiento, de arrepentimiento, de santificación. Ahora ser cristiano es simplemente levante la mano el que quiera aceptar a Cristo. Y ya, así te hacías cristiano levantando la mano. Hasta nuestros días, muchos siguen haciendo eso. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo en su corazón? Levanten la mano. Ah, ok, ya eres cristiano. Bienvenido al cristianismo. Sigue siendo un impío. Pero le hacen creer que sí, que él ha nacido de nuevo. La consecuencia psicológica, la consecuencia psicológica es la desesperanza. Si tú ya no tienes ninguna cosmovisión en este mundo que te diga para qué es el mundo, tú ya no le encuentras sentido a la vida, nada tiene sentido. Y se empieza a vivir una especie de distopía. ¿Qué es una distopía? Lo contrario a una utopía. Una utopía es el máximo sueño de una civilización. Una utopía es, por ejemplo, que todos los colombianos tengamos casas propias, que todos los hijos de los colombianos vayan a la universidad, que todos ganemos de 5 millones para arriba y nos sobre para irnos a viajar a Europa. Esa es una utopía. La distopía es lo opuesto, una realidad que es aborrecible a sí misma. Y vean que eso está muy presente acá. Váyase usted un momentico a Netflix o mire las películas más, digamos, más contemporáneas que hablan acerca del futuro. Y se va a dar cuenta que todos los futuros son distópicos. ¿Cómo así distópicos? Son futuros en donde lo que viene es un futuro apocalíptico. Las películas del futuro que nos muestran zombies, pandemias, eh, monstruos, pobreza. Ese es el futuro que está en la mente del hombre posmoderno. Y todos nosotros de alguna manera tenemos esa sensación de pesimismo, de que este mundo cada vez va a ser peor. Eso lo compartimos nosotros. En la era moderna, la anterior a nosotros, la gente pensaba que el mundo iba a ser mejor. Nosotros pensamos que el mundo va a ser peor, porque en nuestra cabeza hay una distopía respecto al futuro. Hay una lucha por darle algún sentido a la vida, y ese es un pensamiento muy posmoderno. Vea, si usted en algún momento ha dicho esta frase, es porque el posmodernismo grita desde adentro. Si usted ha dicho, debo hacer algo con mi vida, es porque usted es un hombre producto del posmodernismo. ¿Por qué? Porque antiguamente la gente no se preguntaba eso. La gente no se ponía a pensar qué hacer con su vida. ¿Por qué? Porque las grandes cosmovisiones le decían qué era lo que tenía que hacer. El cristianismo le decía a los hombres, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Debes vivir para la gloria de Dios, someterte a tus mandamientos. No necesitas tú pensar qué hacer con tu vida. El cristianismo te lo dice. En algún momento el marxismo a las personas que estaban debajo de su cosmovisión les decía, tú debes vivir para la causa, camarada. Y el capitalismo le decía a los hombres, estás en este mundo para hacer dinero. El hombre moderno no se hacía esta pregunta, no decía para qué estoy en este mundo. Al hombre posmoderno, al hombre moderno, perdón, se le decía para qué estaba en este mundo. En esa búsqueda de sentido a la vida, cada quien quiere darle el sentido que le parece. Entre los que me están escuchando habrán algunos que piensan que están en esta vida para hacer deporte. Deporte, deporte, deporte. Esa es la razón, vivir para hacer deporte. Otros habrán acumulado ya muchos estudios porque piensan que el propósito de la vida es estudiar y estudiar y estudiar. Algunos sueñan con tener su propia empresa y trabaja muy duro para conseguir eso. Otros estarán esperando el momento para poderse casar, para que ese matrimonio le dé sentido a su vida. Otros estarán preocupadísimos porque no tienen los suficientes amigos. Y así, y así. Y otros estarán preocupados por ver en dónde van a pasar el siguiente fin de semana, drogándose o emborrachándose o acostándose con una persona desconocida. Porque cualquier cosa que al hombre posmoderno le dé sentido a su vida, el hombre posmoderno la va a agarrar sin pensarlo dos veces. Este hombre posmoderno tiene una cabeza conflictuada. Por un lado no le ve sentido a nada,
y por otro quiere hallarle sentido a todo. El mundo no es lo que el hombre posmoderno quiere que sea. Nosotros sabemos que algo está mal en el mundo, pero no identificamos qué es. Creo que a esta altura sabemos qué es. Dios no está en este mundo posmoderno. Hace rato los hombres lo sacaron de acá. El mundo posmoderno, ya para terminar, es altamente antropocéntrico. El humanismo es la cosmovisión predominante. No existen verdades absolutas, todo es relativo. Tu verdad es tan valiosa como la mía. Si tú dices que eso es negro, pero yo veo que es blanco, no hay problema. Para ti es negro, para mí es blanco, no vamos a pelear. Todo es relativo. Ese relativismo que la gente usa en la moralidad, no lo quiere usar ese relativismo para la vida práctica. Me explico. Alguien dice el homosexualismo es pecado y otra persona dice, bueno, para ti es pecado, pero para mí no lo es. A ver, espérate. O sea, ¿se puede, se puede decir que algo es bueno y malo al mismo tiempo? El posmoderno dice, sí, para ti es malo, pero para mí es bueno. Ey, no, espérate, eso no puede ser así. Si yo te ofrezco a tomar un veneno, ¿el veneno es bueno o es malo? ¿Qué va a decir el posmoderno? El posmoderno, relativista, va a decir, no, el veneno es malo. No, pues eso depende, eso es relativo. Tómate el veneno. Tómate el veneno porque yo considero que es bueno. ¿Sí ven? Es absurdo pensar que existen estas verdades relativas. Es absurdo, no funcionan ni en lo espiritual ni en lo material. Las verdades para que sean verdades deben ser absolutas. Y tu verdad no es tan valiosa como la mía. Si tu verdad no es verdad o si la mía no es verdad. En este mundo posmoderno la razón ya no es tan importante. Si yo te digo que lo que tú estás diciendo no es razonable, a ti no te va a importar. Si tú eres un hombre posmoderno vas a decir, ¿qué importa que no sea razonable? Es lo que yo quiero. Es como yo pienso que deben ser las cosas. Lo más importante para el hombre posmoderno son los deseos y los sentimientos. Eso es lo más importante. ¿Cómo te hace sentir eso? Por eso nosotros hoy vemos en las redes sociales que cuidado con el discurso de odio, porque el discurso de odio va a lastimar los sentimientos de una persona. Que hay que tener un lenguaje inclusivo. Hay que hablar de ellos, ellas y ellas. ¿Por qué? Porque es que de pronto si yo digo todos, las mujeres se ofenden. Si digo todas, los hombres se ofenden. Si digo todos y todas, los que no se identifican como hombre o mujer se ofenden. Entonces, como que en este mundo posmoderno lo más importante es que nadie se ofenda. Que nadie se ofenda. Porque no queremos herir los sentimientos. ¿Tú quieres ser un hombre? Ah, puede serlo. ¿Quieres ser una mujer? ¿Quieres sentir que eres una vaca? Bueno, lo más importante es que tú te sientas bien contigo mismo. ¿Han escuchado esa frase? Esa frase es producto del pensamiento posmoderno, que te sientas bien contigo mismo. Sin darnos cuenta, en este mundo posmoderno, el existencialismo gobierna, aunque pocos lo noten. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es la idea de que todo es absurdo. Esto es importante. El existencialismo es la idea de que todo es absurdo y que nada en la vida tiene sentido. Que el hombre ha sido puesto en este mundo para rodar una piedra hasta la cima y que la piedra vuelva a caer y que el hombre tiene que volver y levantar la roca y llevarla a la cima para que la piedra vuelva a caer. Todo es absurdo, nada tiene sentido en la vida. Esa idea existencialista está en la cabeza de la mayoría de los hombres. No le ven sentido a la vida. Y por eso el suicidio en nuestros tiempos es tiene cifras tan escandalosas, porque los hombres no le ven sentido a la vida, la única pregunta que queda por hacerse es ¿por qué no matarse? Bueno, al final de pronto vamos a ver estas conclusiones, vamos a ir a los grupos de trabajo, ¿listo? Vamos a ir a los grupos de trabajo. Um, Quiero que por favor, a partir de este punto, todos enciendan la cámara. Todos. ¿Por qué? Porque el propósito no es solamente escuchar una clase. El propósito es tener comunión y podernos conocer. Y
¿Qué más puedo decir? Prendamos la cámara. No, no, no sé si tengo que convencerlos de que prendan la cámara. Por favor, prendamos la cámara. En los grupos de trabajo, los grupos pequeños de trabajo, necesitamos vernos la cara los unos a los otros. ¿Listo? Entonces, eh, voy a pedirle, voy a pedirle, apaga tu micrófono, ¿ya? Voy a pedirle a Freddy Vargas que, ¿ya tienes organizados los grupos? Listo, dentro de los monitores tenemos 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Julián Tangarife, Edgar Ramos está acá, ¿sí? Sí. No, creo que No, no. Julián, No, ¿El pastor Julián vino? No sé. no, ¿Sí? no, Edgar Ramos tampoco y Andrés Nieves no. Está Miguel Moreno, Daniel Guzmán, mi persona, Sergio Hernández, Nain Arias, Álvaro Rivera, Jonathan Gutiérrez. ¿Listo? Están No, todos. disculpe, Edgar no, Ramos sí está. Andrés sí está y Edgar también está. Ok, Andrés, es que vi fue Acá a estoy. También él está ahí. Me escribiste Edgar, por interno, hermano. listo. Y Andrés, pero entonces no es Andrés Nieves, era Andrés Gutiérrez. Jiménez. Jiménez. Jiménez, perdón. Listo, Andrés Jiménez. Y faltó fue Julián entonces. Serio, Pastor, una pregunta, perdón. 2, 3, 4, ¿Cuántos 5, 6, más, 7, más 8, grupo 9. dependiendo de los moderadores Sí, o Sí, vamos a 9. dividir que todos los grupos queden iguales. Somos 9 moderadores, van a haber 9 grupos con la gente que haya. ¿Cuántos hay? Sí, 37. no? Sí, porque ay, se salieron como 4. Bueno, si algo a mí me puede dejar con Miguel o con Jonathan, como para que los grupos queden no tan chiquitos, pienso yo, al menos de unas 9 por 5 porque si somos 9 moderadores serían menos a de 5 de nuestros 4 grupos. personas. Grupos de 4. Bueno, entonces si quieres dejemos los grupos solo con los moderadores y yo también me hago Ujú. con un grupito por ahí. Sí, que sean solamente 6 moderadores y Ujú. no Ok, 9. Sí. perfecto. ¿Cuáles 3 moderadores no estarían? El pastor Álvaro, mi persona y Pastor ¿Yo puede ser? Naín. Listo, los Sí, pastores nos metes a cualquier grupito ahí. Vamos ¿Listo? rotando. sí, sí. Listo. Listo, entonces queda Miguel Moreno, Daniel Guzmán, mi persona, Jonathan Gutiérrez, Edgar Ramos y Andrés Jiménez. Listo, esos serían los moderadores. Una pregunta, Freddy Vargas. ¿Cómo puedo compartir Bueno, las preguntas yo las tengo acá, pero ¿cómo las pueden ver todos? ¿O qué hago? Hay una manera. Pues en este momento, si quiere compártalas, no sé, creo que todos pueden imprimir la pantalla o yo la imprimo y vuelvo y la envío. ¿Listo? Y la envío A los a- grupos. y al chat. Bueno, no sé si soporta enviar imagen por el chat, pero le sugeriría compártala, pastor, y todos intenten imprimir la pantalla. ¿Listo? Sí, espérame entonces ya. Listo, listo. Voy a hacer eso. Espérame un momento. Ya les comparto mi pantalla para que vean las preguntas. ¿Listo? Esas son las preguntas que van a discutir en los grupos.